Bien, estábamos aquí hablando del teorema de las cuerdas, que nos dice, siempre que se trazan dos cuerdas secantes en un punto, ¿sí? Las partes determinadas en cada cuerda, en este caso, esta parte mide A, la otra B, en la otra cuerda M y la otra N, el teorema dice que los productos de esas partes siempre van a ser iguales. Ahora, se pide de manera especial que no sea el centro. ¿Por qué? Por aquí. Si eso fuera el centro, es obvio, pues, ¿no? Porque eso sería radio, radio, radio y radio, y obvio que R por R es R por R. ¿De acuerdo? De ahí que, en especial, se pide que no sea el centro. Bien, bueno, ejemplos aquí. Mire, esta parte mide 3K, esta parte mide 4K, esta parte mide 12, entonces ¿cuánto mide la parte AB? ¿Ya? Y por acá, esto es una semicircunferencia de centro O. OPQR es un cuadrado cuyo lado mide 2. Entonces, ¿cuánto mide PT? ¿Sí? ¿Cuánto mide PT? Bien. Como siempre les he dicho, los teoremas, las propiedades se entienden de una manera muy sencilla, muy fácil, porque en realidad esa no es la parte difícil. La parte interesante es que usted se dé cuenta cuándo utilizar esas propiedades. Para ello le voy a dejar esas sugerencias. Mire, la primera va a ser esta. Si yo en un problema tengo dos cuerdas, en primer lugar una cuerda, y en esa cuerda se conocen dos partes de ella, entonces lo mejor que pueden hacer para aprovechar esas dos partes es aplicar el teorema de las cuerdas. ¿De acuerdo? Si yo veo que, repito, en una circunferencia que conozco las partes de una cuerda, aplico el teorema de las cuerdas, pero obvio, ¿no? Necesito dos cuerdas. Generalmente, cuando el problema es interesante, la figura va a estar dada así. Esta parte, y estas otras dos de la cuerda. ¿Qué hace usted para aplicar el teorema de las cuerdas? Prolongas esta línea y dice que el producto de ellas dos es igual al producto de ellas dos. A ver aquí. ¿Cuánto les ha salido? Miren, lo primero que debe hacer es aprovechar que estos 4 puntos son puntos de tangencia. ¿Qué dice? Si esta parte mide B, esta tangente B, esta otra tangente también mide B. Si esta tangente mide B, esta otra tangente también mide B. Entonces dice por acá, yo aquí tengo una cuerda y conozco dos partes de ella. ¿Cómo lo aprovecho? Aplicando el teorema de las cuerdas. ¿Sí? Si aplico el teorema de las cuerdas, voy a decir que el producto de ellas dos, 3K por B, es igual a esta parte que es X, por la otra que no sé cuánto es. Le doy un valor, que esto mira, X por A. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es mirando esta circunferencia. Ahora, mirando esta otra circunferencia, también va a decir, por el teorema de las cuerdas, el producto de estas dos, 12 por A, es igual al producto de estas dos, 4 veces K por B. ¿Sí? Simplificas cuarta aquí, cuarta acá, queda 3 veces A, es igual a K por B. Y justamente nota por aquí que K por B es un valor que aparece aquí. Entonces, reemplazando 3 veces K por B, pero K por B, repito, es 3A. Esto nos debe dar X veces A. Esta A se cancela con esta A y el valor de X quedaría, ¿no?, igual a 9. Aquí, el valor de X. El detalle de este ejemplo es que usted se dé cuenta de que este punto es el centro y además es un vértice de este cuadrado. Eso hace que usted a esta línea le pueda dar dos nombres, ¿no? Respecto a la diagonal, respecto al cuadrado, esto es una diagonal y debe medir 2 raíz de 2. Respecto a la semicircunferencia, eso se llama radio. Y si se llama radio, esto también es un radio y debe medir 2 raíz de 2. Esto mide 2 porque es un cuadrado de lado 2. Note por aquí que esto mide 90, 2, cateto 2 raíz de 2. Aquí se puede aplicar el teorema de Pitágoras para calcular la longitud de la hipotenusa.
Y eso sería 2 raíz de 3. Y es aquí donde va a entrar a tallar la sugerencia que les he dado aquí. ¿Recuerdan? Esa sugerencia dice, si yo tengo en un problema, ¿no?, dos partes de una cuerda, lo mejor que puedo hacer ahí es aplicar el teorema de las cuerdas. ¿Sí? Generalmente vamos a ver un dibujo como este, una línea, y lo que voy a hacer es completar la línea hasta que sea una cuerda. Y eso se ve por aquí, pues mira, tengo esta cuerda y tengo dos partes de ella. Acá hay una línea que llega hasta este punto que mide 2. Para aprovechar estas dos partes voy a aplicar el teorema de las cuerdas, pero necesito otra cuerda. Es por eso que voy a prolongar esta línea y nos vamos a preocupar en conseguir ese segmento. Para ello nota eso, ¿no? Por ser un cuadrado, la figura esta, el ángulo allí mide 90, como él es el centro, perpendicular a la cuerda, desde el centro de la circunferencia, sabemos que este punto debe ser el punto medio de la cuerda. Así que esta parte mide 2. Dices entonces teorema de las cuerdas. Por el teorema de las cuerdas, el producto de estos dos, x por 2 raíz de 3 es igual a 2 por 2. Se simplifica y queda que el valor de x es igual, ya racionalizando y todo eso, 2/3 de raíz de 3. Muy bien, eso es el teorema de las cuerdas. Ahora, el teorema de la tangente. Mire, respecto al teorema de la tangente, antes de dar el enunciado, antes de indicar lo que se cumple aquí, necesitamos definir dos segmentos. Nosotros ya sabemos que esta línea AB para la circunferencia se llama cuerda. Ya lo que voy a hacer aquí es darle nombre a este segmento AP y al segmento PB. Note que respecto a la circunferencia, esta línea está en la parte exterior de la circunferencia. A esta parte le vamos a llamar la parte externa de esta secante, PA. Y la parte PB, como es la parte más grande, le vamos a llamar la parte entera. ¿Sí? Parte externa, parte entera de esta secante. Entonces, ¿qué dice el teorema? Si desde un mismo punto le trazo la tangente y una secante, se demuestra que el cuadrado de la tangente es igual al producto de la parte entera de la secante, que es PB, multiplicado con la parte externa, que en este caso es PA. ¿Sí? O en todo caso esto lo puedes escribir de esa manera, ¿no? El cuadrado de una tangente es igual al producto de una parte entera de la secante con la parte externa de esa secante. ¿Sí? Al final ambas cosas te dicen lo mismo. ¿Ya? A ver, una sugerencia. 2. ¿Cómo ustedes van a reconocer en un determinado problema que va a utilizar el teorema? Lo primero que tienen que observar es que se tenga una tangente a una circunferencia y luego una secante asociada a esa tangente. Y además nos van a dar como dato o como incógnita la longitud de esta línea. Note que esta línea no es cualquier línea. Esta línea se llama la parte externa de la secante. ¿De acuerdo? Mira, el dibujo es este, ¿no? Una circunferencia, una tangente y una secante. Y de esa figura debe ser resaltado el valor de la parte externa. Puede ser como dato o puede ser como incógnito. Uno de los dos. Por ejemplo, a ver, aquí ABCD es un cuadrado. Se ubica un punto Q y por acá se dibuja una semicircunferencia que es tangente al lado de exactamente en el punto T. Si este segmento
digamos AM mide 2, pregunta cuánto mide el lado del cuadrado. Hallar el lado del cuadrado. ¿Sí? Otro ejemplo. Acá esta línea mide 3, esto mide, bueno. A ver, esto mide 9, esto mide 3, esto mide 4, ¿cuánto mide esta parte? A y B son puntos de tangencia. ¿Ya? A y B puntos de tangencia. Bien. A ver, para la primera observe lo siguiente. Se quiere hallar el lado de ese cuadrado, ¿no? Sabiendo que esto es una semicircunferencia cuyo diámetro es BQ y el centro debe estar por aquí más o menos. ¿Ya? La clave de todo esto es que ustedes se den cuenta qué es lo que tienen como dato. Miren, esta línea que mide 2, una línea inofensiva o corriente quizás antes, ahora ya no, pues. Esa línea, viendo a la semicircunferencia, se llama la parte externa. Hemos dicho, si yo tengo en una secante la parte externa de ella y le tengo asociada una tangente, entonces lo mejor que puedo hacer aquí es aplicar el teorema de la tangente. ¿Sí? Digo eso, teorema de la tangente. El cuadrado de la tangente. Ah, y ahí está el detalle. ¿Cuánto mide esta tangente? No sabemos. Debe ser igual a la parte entera. Ahora noten la parte entera. La parte entera justamente es el lado del cuadrado. Así que eso debe medir x. Multiplicado con la parte externa, que viene a ser 2. Así que nuestro único problema es hallar la longitud de la tangente. ¿Cómo hallamos la longitud de la tangente? Para eso sirve que esto es una semicircunferencia. Mira, punto medio del diámetro, porque eso es el centro. Y si el centro se une con ese punto de tangencia, aquí este ángulo mide 90. ¿De acuerdo? Ya, mira, esta figura, aquí el ángulo mide 90 y aquí también, esta figura es un trapecio. ¿Lo ven? Es un trapecio. Y para este trapecio, ¿qué es esta línea? Es la base media. Si es la base media, estas dos partes deben medir iguales. ¡Ah, qué suerte! Esto mide x, así que esta parte mide x medios. La tangente mide x medios. ¿Listo? Simplifica de aquí y el valor de x resulta ser igual a 8. Se acabó el asunto. 8. ¿Y aquí? ¿Qué dices? Ojo que AB es una tangente. Entonces, tienes aquí esta línea que mide 4, que respecto a esta circunferencia, esa línea se llama la parte externa. Tengo la parte externa, tengo una tangente, aplico el teorema de la tangente. ¿Qué dice? El cuadrado de la tangente, que es AB, es igual a la parte entera de la secante, que es el tamaño de todo esto, 4 más x, por la parte externa, que es 4. Listo. Y mirando a la otra circunferencia, esta línea que mide 3, mirando esta figura, esta es la parte externa de esta secante. Y aquí le tiene asociada una tangente. Dice de nuevo, aplico el teorema de la tangente. ¿Qué sería, no? El cuadrado de la tangente, otra vez, AB al cuadrado es igual, la parte entera, que es 12, por la parte externa, que es 3. ¿Listo? Entonces, AB cuadrado igual a esto y también igual a esto. Entonces, 4 más x multiplicado por 4 debe ser igual a 12 por 3. De ahí el valor de x resulta ser igual a 5. Se acabó. Muy bien.
Ahora, ese teorema, mira, el teorema de las secantes, en realidad no es más que una variante del teorema de la tangente. ¿Sí? ¿Qué dice? Desde un mismo punto, ahora trazo dos secantes a una circunferencia. ¿Ya? ¿Qué dice el teorema? Los productos de las partes enteras y externas de cada secante son iguales. O sea, la parte entera aquí es PB. Por la parte externa de esa misma secante, que es PA, esto debe ser igual producto de la parte entera, que es PD, multiplicada por la parte externa, que es PC. Teorema de las secantes. ¿Qué es lo que sucede aquí? En realidad, las cosas empezaron por aquí, ¿no? Por congruencia, si yo tengo por aquí un punto y trazo dos tangentes a la circunferencia, ¿sí? Se demuestra por congruencia que esas tangentes miden iguales. ¿Qué más? Ahora, gracias a la semejanza ustedes pueden responder a esto. Si trazo una tangente y una secante, ¿qué sucede entre esta línea y esta otra? ¿Qué relación hay entre los dos? ¿Recuerda? Aquí se cumple el teorema de la tangente y esto justamente tuvo sus inicios en este teorema. Cuando ambos son tangentes ocurre esto. ¿Qué pasa cuando una es tangente y la otra no? ¿Sí? Y esta secantes es qué sucede cuando tiene dos secantes. ¿Ya? Bien. En este caso estaríamos hablando del teorema de las secantes. La demostración es fácil, mira. La demostración es sencilla. Por esto, mira. Tienes aquí dos secantes, PAB y PCD. ¿Ya? ¿Qué sucede? Si desde este punto trazo una tangente, voy a poder decir, el cuadrado de la tangente es igual al producto de la parte entera, que es PB, con la parte externa, que es PA. Eso es porque a esta tangente le estoy asociando esta secante. Pero ¿qué hubiese pasado si a esta tangente le asocio la otra secante? Sería el cuadrado de la tangente igual la parte entera, PD, por la parte externa, que es PC. Como ambos nos dan el cuadrado de L, igualamos, y a la hora de igualar es que aparece el teorema de las secantes. Muy bien, ahora el teorema del producto de dos lados. ¿Qué ocurre aquí? Este teorema no es, por decirlo así, no es más que la generalización del teorema del producto de catetos. ¿Recuerda el teorema del producto de catetos? 90 aquí, esto mide C, esto mide A, la altura mide H y la hipotenusa es C, B. Se sabe aquí que el producto de los catetos es igual a la hipotenusa multiplicada con la altura. Pero para que esto se cumpla, este ángulo mide 90. Tiene que medir 90. ¿Qué sucede cuando no mide 90? Justamente para eso está el teorema. Lado C, lado A, altura H. Justamente este teorema dice el producto de dos lados, A por C, es igual al producto de la altura relativa al tercer lado con el doble del circunradio del triángulo. Este es el circunradio del triángulo. ¿Sí? Eso es cuando el ángulo no mide 90 y esto es cuando el ángulo mide 90. ¿Ya está? Una aplicación de este teorema viene a ser aquí esta observación. Observación. El área de la región triangular ABC, si aquí este lado mide B, se logra demostrar que es igual al producto de los tres lados sobre 4 veces su circunradio. ¿Ya? La demostración, a ver, algo rápido por aquí.
A ver, queremos demostrar que el área de la región triangular ABC es el producto de los tres lados sobre 4 veces el circunradio. ¿De acuerdo? Queremos llegar a esto. Primer paso. Todos sabemos por cultura general que el área de la región triangular es la base multiplicada con la altura relativa a ella sobre 2. ¿Sí? Primer detalle. Segundo detalle. Según el teorema del producto de dos lados, el producto de estos dos, A por C es igual a la altura relativa al tercer lado multiplicada con el doble del circunradio. Entonces de aquí, despejando el valor de H, tendrías A por C sobre 2 veces el circunradio. Ya pues, este valor justamente lo vas a reemplazar aquí. Sería el área de la región ABC, sería igual a B medios por H. Pero H es A por C sobre 2 veces R. O sea que el área de la región triangular es A por C por B sobre 4 veces el circunradio. Listo, demostrado el teorema. ¿Algún ejemplo donde pueda utilizar este teorema? Tienes acá un cuadrilátero inscrito, de modo que esta perpendicular mide igual con esta otra perpendicular. No es diámetro, por si acaso. No es diámetro. Esto, digamos, mide 3A, esto mide 4A, esto mide 16. ¿Cuánto mide esto? ¿Ya? Mire, observe aquí. Aquí en ese triángulo, note que tienes dos lados y tienes la longitud y la altura. ¿Sí? La mejor manera de relacionar los dos lados con esta altura es justamente aplicando el teorema del producto de dos lados en el triángulo ABC. Ahí va a decir el producto de estos dos, 4A por 16 es igual la altura que es H por el doble de sus circunradios. Asumamos que esto mida R, sería 2 veces el circunradio. Y en el triángulo ADC, por el teorema del producto de dos lados igual aquí abajo, aquí la altura también mide H, por dato ellos miden iguales. El producto de ellos dos, X por 3A, es igual a la altura relativa al tercer lado, que también es H, multiplicada con el doble del circunradio. ¿Qué ocurre? Estos dos son iguales, por lo tanto estos dos aquí también deben ser iguales. X por 3A es igual a 4A por 16. Las A se cancelan y el valor de X sería igual a 64 sobre 3. Esa es la respuesta. Muy bien, empezamos ahora con los problemas del boletín asociados a esos teoremas, ¿ya? Problema número 1. ¿Qué dice el problema número 1? Bueno, inicialmente se debe tener un paralelogramo ABCD. ¿Sí? Un paralelogramo ABCD, donde las diagonales miden 6 y 4. Luego dice, la prolongación de DB intersecta, ¿sí? La prolongación de DB intersecta a la circunferencia circunscrita al triángulo ABC. O sea, aquí está su triángulo ABC, la circunferencia circunscrita es aquella que pasa por los 3 vértices. ¿Ya? ¿Cuánto mide entonces? Esta circunferencia es intersectada por esta prolongación en P. Hallar PD. ¿De acuerdo? Hallar PD. ¿Qué ocurre por aquí? Sabemos que en un paralelogramo las diagonales se intersectan en su punto medio. Si esto mide 6, esto mide 3, esto mide 3. Si esto mide 4, esto mide 2, y eso también debe medir 2. Bien, queremos hallar PD. Observe, PD en la figura sería igual
a esta parte que mide 4 por esta otra parte. Ya, esta parte no sabemos cuánto mide, supongamos que mide A. Sería 4 más A. ¿Sí? 4 más A. Nuestro problema entonces es hallar A. Para ello va a observar este detalle. Esto que es una diagonal para el romboide o para el paralelogramo, viene a ser para la circunferencia una cuerda. Y de ella yo conozco dos partes, 3 y 3. Según la sugerencia, aquí sería conveniente aplicar el teorema de las cuerdas. Por el teorema de las cuerdas, el producto de ellos dos, 3 por 3, es igual al producto de esta parte que es 2, con la otra parte que sería A más 2. Mira, sería 9, ¿no? Pasar a restar sería 9 medios, o sea 4,5. Pasar a restar, el valor de A sería 2,5. 2,5. Entonces, esto se suma con este valor 4, por lo tanto, el valor de PD, si sumas esto con 4, sería 6,5. Y esa es la respuesta. Muy bien, problema número 2. Bien, aquí el problema dice BL mide 3, BA mide 12, así que esta parte mide 9. Estamos hablando del problema número 2. BM mide igual con NC, o sea, si esto mide A, esto de acá también va a medir A. ¿Cuánto mide CT? ¿Ya? Miren, noten lo que aquí tiene. Esta línea que mide A, para esta línea secante se llama la parte externa de esta secante. ¿Sí? Y le tienes asociada una tangente. Para aprovechar estos dos valores, vamos a aplicar por aquí el teorema de la tangente. Si aplicas el teorema de la tangente, vas a decir que el cuadrado de esa tangente es igual a la parte entera que es CM. Ya, claro, hay una parte que mide A, no sé cuánto mide esta parte. Ya, pues no hay problema, le doy un valor B. Y esa línea va a medir A más B. La parte entera multiplicada por la parte externa que es A. Listo, primera relación. Segunda relación. Mirando este punto, vemos que aquí hay dos secantes. ¿Sí? Dos secantes a esta circunferencia. Entonces aplicamos el teorema de las secantes. ¿Qué sería? La parte entera A más B por la parte externa A debe ser igual a la parte entera que es 12 por la parte externa que es 3. Listo. Entonces, nota que esto es A por A más B y eso también es A por A más B. 1 igual a 2. De ahí que x al cuadrado es igual a 12 por 3, o sea, el valor de x sería 6. Listo. Problema número 3. Bien, problema número 3, ¿qué dice? ¿Ya?
Bien, acá se menciona que P y B son puntos de tangencia. AB mide por dato 21 y PQ por dato mide 20. ¿Sí? PQ mide 20. Entonces, ¿cuánto mide el segmento AQ? ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Observa, mirando esta circunferencia, esa línea es una tangente y le tenemos asociada una secante. Lo que voy a hacer para aprovechar esta tangente es aplicar el teorema de la tangente. ¿Ya? Por el teorema de la tangente vas a decir 21 al cuadrado es igual. La parte entera es AQ, ¿sí? Y es lo que se quiere conseguir por la parte externa que es AC. Ya, a esto le voy a dar un valor de A. Entonces sería AQ por A. ¿De acuerdo? Sí, ojo que AQ es lo que queremos conseguir. Mirando por aquí, PQ es una tangente. Así que por el teorema de la tangente, vas a poder decir, el cuadrado de esa tangente es igual a la parte entera, que sería AQ otra vez, por la parte externa. ¿Quién es la parte externa? Es esta línea. Supongamos que mida B. Esto por B. Mire estas dos relaciones. Obviamente no son iguales porque no sabes cuál es la relación que hay entre A y B. Pero mirando estas dos igualdades puedes decir, si se suman, ya, si se suman vas a tener esto. 21 al cuadrado más 20 al cuadrado. Igual, aquí, algo aparte. Vas a sumar AQ por A más AQ por B. ¿Qué puedes factorizar? AQ. Y vas a tener que esto es igual a A más B. Ahora revisa la figura. ¿Qué cosa es A más B en la figura? A más B. Eso viene a ser AQ. O sea, esta suma es AQ. Por lo tanto, repito, esta suma A más B es AQ. Y AQ por AQ sería AQ al cuadrado. Justamente AQ es lo que queremos conseguir. Ya, yo ya sé que más de uno va a querer elevar 21 al cuadrado y luego 20 al cuadrado, sumarlo y eso como que le va a cansar. Ya, no haga eso, joven. Haga esto. Y eso es gracias a un detalle. Mira, las claves son enteras. Y eso es importante que usted en los exámenes se den cuenta de ese detalle. Como las claves son enteras, esto es un valor entero. Su cuadrado va a ser un valor entero. Mira, este número, si usted lo eleva al cuadrado, termina en 1. Si eso lo elevas al cuadrado, termina en 0. ¿En qué número termina esta suma? Termina en 1. Ya, pues fíjese en la clave. ¿Qué número su cuadrado termina en 1? 29. Ya está. 29. Listo. Eso de estar elevando al cuadrado, jóvenes. Hay que evitar esas cosas, pues, ¿no? Bien. Bien, problema número 4. ¿Qué dice el problema número 4? Aquí ABCD es un trapezoide simétrico, en el cual CD es el triple de AB.
O sea, si esto mide A, esto mide el triple, 3A. Ya es un trapezoide simétrico. Esta parte mide A y esta otra parte mide 3A, ¿no? En un trapezoide simétrico se cumple que una diagonal, esta en este caso, es la mediatriz de la otra diagonal. Es por eso que estos dos van a medir iguales. Y como el trapezoide está inscrito en una circunferencia, podemos decir que esta línea BD viene a ser el diámetro de la circunferencia. Y es más, se sabe que BD mide 2 raíz de 10, ese es el dato. ¿Ya? Bien. Y como ese es el diámetro, entonces aquí el ángulo debe medir 90. Y se acabó el problema. ¿Por qué? Porque cuando es de 1 a 3 los catetos, este ángulo mide, 37 medios. ¿No? 37 medios. ¿Ya está? Este ángulo va a medir su complemento de 37 medios y este ángulo mide 37 medios. Ahora dices que si esto mide L, esto mide 3L, de 1 a 3 aquí, ya que eso también mide 90. 3L, esto mide 3L. Y aquí también, pues, ¿no? De 1 a 3, así que eso debe medir 9L. Y ya está, se acabó. ¿Qué dices? Yo quiero hallar AC, pero AC es 6 veces L. ¿Qué me dan como dato? Que BD es igual a 2 raíz de 10. Pero eso en la figura es igual a 10 veces L. Entonces, L sería igual a, simplificando aquí, raíz de 10 sobre 5. Por lo tanto, el valor de AC vendría a ser 6/5 de raíz de 10. ¿Listo? Se acabó el problema. Muy bien. Tomen nota. Vamos a empezar con el siguiente tema, que es área de regiones circulares. Y no voy a dictar ninguna fórmula, nada. Vamos a avanzar rápido aquí.
Bien, retomando las clases. Miren, la única fórmula que ustedes necesitan conocer aquí es una que ustedes ya la conocen desde que estaban en primaria, ¿no? Todo el mundo siempre escuchaba antes. El área de un círculo es igual a pi por el cuadrado de su radio, donde pi es un número que aquí se suele aproximar a 3.14. ¿Sí? En realidad aquí habría muchas cosas por comentar, como por ejemplo cómo se llega a demostrar esto y qué cosa es pi, ¿no? Pi es un número en realidad, por aquí, que aparece de una manera muy especial en la naturaleza. El valor de pi tiene más dígitos todavía. A ver, me gustaría conversar con ustedes, pero si yo les pregunto, si le llegase a preguntar y ustedes me pudiesen responder, después de 14, ¿qué otros dígitos tiene pi? ¿Lo han visto? ¿Lo recuerdan? 1, ¿qué más? 5, 9, 2, 7, a ver. ¿Sí? No más. A ver, mira. A ver. Esto para que nunca se olvide. Y aquí está pi, no sé si lo notan. ¿Sí? Voy es 3, ¿no? Esto es 1, esto es 4, esto es 1, esto es 5, como lo han dicho, esto es 9, esto es 2, esto es, no era 7, era 5, 6, disculpen, no es 7, 6, esto es 5, esto es 3, esto es 5, esto es 8. ¿Sí? ¿Quieren más dígitos? A ver, sigamos entonces con el poema. Bien. Si usted sigue con esto, ¿sería cuánto aquí? 9. Acá sería 6, 7. Acá sería 3. Acá sería 2. Acá sería 3. Y acá sería 8. Y acá sería 4. Y así. Imagínense que esto yo lo pude hacer, digamos, en menos de un minuto, más o menos. Les he podido dar estos dígitos de pi. Hubo un japonés que recitó todo un poema durante 3 horas y en cada palabra que él decía mencionaba un dígito de pi. Imagínense cuántos dígitos de pi se han logrado conseguir a partir de que se dio ese reto, ¿no? De conseguir los valores de pi, los dígitos de pi. Otro detalle de pi, a ver, ¿saben cuándo es el cumpleaños de Albert Einstein? ¿Cómo que quién es Albert Einstein? Albert Einstein. En inglés primero se escribe el mes y luego el día. O sea, es el 14 de marzo. Algo muy, no sé, coincidente, ¿no? Otro dato, Día Mundial de Pi, 22 de julio. ¿Por qué? 22 entre 7 fue uno de los primeros valores que utilizaron los griegos para hablar del número pi. 22 de julio. Otro detalle. Imagina que por aquí hay un río, empieza en esta parte y termina por aquí. La trayectoria de los ríos no son directos, no son en línea recta, pues son así algo sinuosos. ¿Sí? Digamos que esto tenga una longitud L y que la distancia del punto donde empieza hasta donde termina sea D. ¿Qué ocurre? La relación entre estos dos es un número muy cercano a pi. Sí, es una de las características que tienen los ríos. ¿Ya? Bien, una vez hablado de esto, yo creo que podemos hablar de lo que sigue.
Mira, como le decía, esa es la fórmula que todo el mundo conoce desde primaria y como pueden notar, el área de un círculo solo depende de su radio, nada más. Ahora, vamos a estudiar algunas partes especiales de un círculo. Una corona, un sector circular, por ejemplo, es una porción de círculo comprendido entre dos radios. Es esta región. El área de esta región, si aquí el ángulo mide θ y el radio es r, se logra demostrar que el área del sector circular es pi por el radio del círculo al cuadrado, la razón entre el ángulo y 360. En verdad yo prefiero que lo digan así. El área de una corona es como si fuera el área de un círculo. ¿Sí? Porque pi r cuadrado es el área de un círculo, multiplicado por la razón entre el ángulo y 360. Claro, no es un círculo, es un pedazo de ella. ¿Qué tan pequeño es? Tan pequeño como es este cociente. ¿De acuerdo? Lo vamos a decir en esta versión, no lo vamos a utilizar de esta manera, sino aquí. El área de un sector circular es como si fuera el área de un círculo, multiplicado por este valor. Van a ver que eso funciona en los problemas. Por ejemplo, a ver, veamos aquí. Bien, miren, acá se pide hallar el área de esta figura. Si se sabe que el área de esta otra figura, digamos, es 3pi. El área de esta figura es 3pi, ¿cuánto es el área de esta otra figura? ¿Ya? ¿Qué más? A ver, por aquí, este otro ejemplo. Este es el problema número 6 de su hoja de evaluación. Sí, lo vamos a ver como ejemplo, ¿ya? Ya, mira, el área de estos es S1 de esa figura. De esta figura es S2 y se sabe que el área de esta región vendría a ser la suma de ellas dos, S1 más S2. Si aquí el diámetro mide 8, ¿cuánto mide el radio de este círculo? Esa es la pregunta. Claro, ustedes van a de seguro por ahí observar este detalle, ¿no? El centro de la semicircunferencia justamente está en este punto, pero eso no es necesario, ¿ya? Simplemente el diámetro mide 8, ¿cuánto es el área de ese círculo? ¿Ya? A ver, por aquí, dos detalles. Primero, esto de aquí no es un sector circular. ¿Está claro por qué? Para que esto sea un sector circular, este punto debería ser el centro, pero de esta semicircunferencia. Así que esto no es un sector circular. En segundo lugar, no hay, escuche, no hay fórmula alguna que te permita hallar el área de esa figura de manera directa. No hay ninguna fórmula. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que voy a hacer aquí es tomar en cuenta el postulado número 3, ¿recuerda? Postulado número 3. Yo aquí, a esta figura le puedo asociar ella y decir que el área de todo es la suma de los dos.
Y también puedo decir que el área de este semicírculo es este valor sumado con esto. Y es lo que voy a hacer aquí, pues. Radio R, radio R. Entonces, el área de este semicírculo, que es S más SX, es igual a pi por el radio al cuadrado sobre 2, ¿no? El área del semicírculo. Y viendo a estos dos juntos, S más 3pi es el área de este sector circular. ¿De acuerdo? Y este sector circular tiene radio 2R y ángulo central de 45. Ya mira, ¿cómo se halla el área de un sector circular? Dices, el área de ese sector es como si fuera el área de un círculo con este radio, 2R al cuadrado. Pero no es un círculo, no es un pedazo. ¿Qué tan pequeño? ¿Qué tan pequeño es 45 comparado con 360? Pues? O sea, ¿qué parte es 45 de 360? ¿Cierto? La octava parte. Listo. Es la octava parte. Entonces, simplificando esto, sería pi por el radio al cuadrado sobre 2. ¿Qué ve aquí? Esta relación 1 y esta otra relación 2, ¿cómo son? Iguales. 1 igual a 2. Entonces dices que S más SX es igual a S más 3pi. Se cancelan estos valores y queda que SX es igual a 3pi. ¿Y ya está? 3. Esa es la respuesta. Bien, aquí. Igual que en el problema anterior, no hay fórmulas directas para hallar el área de esa figura y el área de esa otra figura. Es más, esta figura no tiene nombre. Esta sí, se llama lúnula. Más adelante les voy a conversar de la lúnula. Y esta figura se llama segmento circular, como lo vamos a ver también más adelante. Ya, lo que voy a hacer es esto. Le asocio esta zona. Esta zona, unida con ella, te da el área de este semicírculo. Si el diámetro mide 8, el radio mide 4. ¿Sí? El área del semicírculo en la figura es S sub 1 más S sub 2 más m. Pero eso es igual a pi por 4 al cuadrado sobre 2. Por aquí. M unido con los dos, M unido con S sub 1 y S sub 2 es el área de ese círculo de radio X. Sería pi por X al cuadrado. ¿Qué ocurre por aquí? Estos dos valores son iguales, ¿no? Entonces puedes decir que pi por X al cuadrado es igual a pi por 4 al cuadrado sobre 2. Por lo tanto, el valor de X sería, simplificando todo esto, vendría a ser 2 raíz de 2. ¿Listo? Bien. Corona circular. ¿Qué es una corona circular? Es una porción de círculo comprendida entre dos circunferencias concéntricas. El área de esta figura, mira, es recontra sencilla de calcular. Las circunferencias, repito, son concéntricas. Si esto mide A y si este radio mide B, al área del círculo grande, ¿sí? Al área del círculo grande de radio B, le quito el área del círculo pequeño. Pi por A cuadrado. Listo. Lo único que voy a hacer aquí es factorizar pi y el área de esta corona será pi por la diferencia de los cuadrados de los radios. ¿Ya está? Bien. Ahora ocurre un detalle. Siempre que se tenga aquí dos circunferencias concéntricas, esta cuerda de la mayor tangente a la menor, ¿sí? Siempre, cualquier cuerda tangente a la menor va a tener siempre en una figura como esta la misma longitud. O sea, ¿qué quiero decir, no? Por aquí, mira, por ejemplo, son concéntricas. Si aquí hay una tangente que mide L, una cuerda tangente a la menor que mide L, aquí está otra cuerda tangente, también debe medir L. Traza usted por aquí otra cuerda tangente a la menor, también debe medir L. ¿Se da cuenta?
todas las cuerdas con esas características miden iguales. Aprovechando eso, se logra demostrar que el área de la corona es pi por el cuadrado de la cuerda sobre 4. ¿Sí? Pi por el cuadrado de la cuerda sobre 4. Y observando un poco, ¿no? Esta relación, también vamos a poder concluir esto, mira. Este es el punto medio de esta cuerda, ¿sí? Y si esa línea mide L, obvio, la otra parte va a medir L, se logra demostrar también que como consecuencia de esto, que el área de la corona es pi por L al cuadrado. En realidad las dos igualdades que tiene aquí son la misma cosa. Esto es considerando toda la cuerda y esto es solamente considerando esta parte, que mide igual a la otra parte. ¿Ya? A ver. A ver, este ejemplo. Aquí se les pide hallar el área de esa corona circular. ¿Ya? El área de esta corona circular. ¿Qué se sabe? Se traza aquí una cuerda, pero no tangente, sino secante. Se determinan aquí dos puntos B y C, D. Esto digamos que mida 3, esto que mida 5. El área de la corona, ¿cuánto es? Ya, otro ejemplo por aquí. Ya, aquí sucede lo siguiente. Esto es una corona y por alguna razón especial, el área de esa figura, el área de esa parte, y el área de esa otra, que es una lúnula, esas dos áreas son iguales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esta cuerda tangente a la menor circunferencia, ¿sí? Esta cuerda, digamos, mide por decir 8. ¿Cuánto es el radio de esta circunferencia? O el radio del círculo. ¿Ya? ¿Sí? Recuerde, cuerda que mide 8, tangente a la pequeña circunferencia. Acá hay una circunferencia tangente también a la pequeña, cuyo radio se pide hallar. Tomando en cuenta que las áreas de esas dos regiones sombreadas son iguales. ¿Ya? Bien, empezamos. En realidad hay varias maneras de resolver este ejemplo. Dependiendo de lo que ustedes quieran usar. Mira, lo voy a hacer de las dos maneras, ¿ya? Por ejemplo, si desde este punto trazas una tangente a la pequeña circunferencia, por el teorema de la tangente, ¿sí? Por el teorema de la tangente, vas a poder decir que el cuadrado de esa línea, L cuadrado es igual a la parte entera, que es 8, por la parte externa, que es 3. O sea, esto es 24. Pero por la observación que se les está diciendo, el área de la corona es igual a pi por el cuadrado justamente de esta línea. Pi por L cuadrado. Ah, pero L cuadrado ya se sabe que es 24. De ahí que el área es igual a 24 pi. Esa es la respuesta. ¿Sí? Esa es una manera. La otra forma sería que usted haga lo siguiente. Mire, hay una propiedad en esta figura que asegura que si esta parte mide 3, esta otra parte también mide 3. De allí podrían observar que hay una cuerda y usted conoce dos partes de esa cuerda. ¿Recuerda cuál fue la sugerencia asociada a esa situación? Si yo conozco dos partes de una cuerda, lo aprovecho con el teorema de las cuerdas. Claro, debo tener dos cuerdas.
La otra cuerda que voy a conseguir es la cuerda que justo pasa por el centro. ¿Por qué? Mira, este es el radio grande, digamos que mida A, y este es el radio pequeño, digamos que mida B, hasta aquí. Entonces se sabe que el área de la corona es pi, diferencia de los cuadrados de los radios. El radio grande que es A y el radio pequeño que es B. ¿De acuerdo? Bien, ahora dice, por el teorema de las cuerdas. Por el teorema de las cuerdas. Esto por la otra parte, 3 por 8, es igual a esta parte por esta otra. Esta parte mide A más B. ¿Y la otra parte cuánto mide? ¿Cuánto mide esto? De aquí hasta este punto es el radio que mide A, y esta parte mide B, así que esto debe medir A menos B. Por A menos B. Y todos sabemos por álgebra que esto es igual a la diferencia de los cuadrados de esos valores. Justamente esta diferencia es la que queremos, ¿no? A cuadrado menos B cuadrado. Por lo tanto, el área resulta ser igual, otra vez, 24. Listo. Aquí, ¿cuánto salió el radio? Ojo que la cuerda mide 8. Si la cuerda mide 8, esto mide 4 y esto también mide 4. ¿Qué sucede? Esta área es igual a esta otra. Lo que voy a hacer es considerar esta zona como M. M unido con S nos representa el área de la corona. Bueno, y si es una corona, sabiendo que esto mide 4, el área sería pi por 4 al cuadrado. ¿Está? Y mirando esto, M más S sería el área de este círculo de radio R, entonces sería pi por R al cuadrado. Ellos dos son iguales, entonces ellos también son iguales. Pi por 4 al cuadrado es igual a pi por R al cuadrado. De ahí el valor de R es igual a 4. Listo. Se acabó. Segmento circular. Jóvenes, aquí tengo que ser sincero con ustedes. No les voy a dar una fórmula para hallar el área del segmento circular, pero sí les voy a dar una idea, que es mejor. ¿Ya? Pero la sinceridad es por eso, ¿no? Esa es la figura que más viene en lo que es examen de admisión. Y es la más fastidiosa, ¿no? ¿Cómo hallar el área de un segmento circular? Primero, se le asocia un sector circular. ¿De acuerdo? Y para hallar el área de este segmento circular, lo que va a hacer es al sector circular, ¿sí? Al sector circular le vas a restar el área de la región triangular. Esa es la idea. ¿Sí? Para hallar el área de un segmento, al área del sector que le asocias, le vas a quitar el área de la región triangular. Sí es cierto, en muchos libros se ve esta fórmula. El área del segmento es igual a pi por el radio al cuadrado, el ángulo teta sobre 2, menos el radio al cuadrado, seno de teta. Aquí no es sobre 2, aquí es sobre 360. O sea, ¿qué es lo que se está haciendo aquí en realidad? Se está escribiendo la fórmula para hallar el área de un sector circular y aquí la fórmula para hallar el área de una región triangular, sabiendo que esto mide R y el ángulo mide teta. ¿Sí? Pero ¿por qué prefiero darles esto y no esto? Porque para hallar el área de un sector circular, en geometría hay una fórmula. ¿Y en trigonometría cuántas hay? ¿Cuántas maneras tiene usted o conoce de hallar el área de un sector circular? Hay varias, ¿no? Ya pues, hay varias. Y el área de una región triangular también se puede hallar de varias maneras. Así que mejor manejen esa idea y no esta. ¿De acuerdo? ¿Ya? En cuanto a lo que es un trapecio circular, el área de un trapecio circular, radio A, radio B, algo parecido a lo del segmento circular. El área de esta figura
dependiendo cómo lo entiende, cómo lo ve, lo puedes ver como si fuera la diferencia de dos sectores circulares. Y si plantea esa idea, el área sería el área de este sector circular de radio B aquí, pi por b cuadrado, el ángulo sobre 360, menos el área de este sector circular de radio A, sería pi por a cuadrado por teta sobre 360. Factorizas pi por teta sobre 360, pi por teta sobre 360, y aquí aparece la diferencia de los cuadrados de los radios. Ya está, ahí hay una fórmula. Pero yo les sugiero que mejor lo vean así. Un trapecio circular también es un pedazo de una corona circular. Así que el área de ese trapecio circular sería igual al área de una corona circular. ¿De acuerdo? Pero claro, no es una corona, es un pedazo de ella. A eso le vas a multiplicar la razón que hay entre el ángulo y 360. ¿Ya está? Es más, esta idea de escribir una figura como parte de otra es algo que también lo vamos a utilizar cuando vamos a hablar de esfera, cuando vamos a hablar de cuña o de uso esférico. ¿Quién no recuerda el volumen de una esfera? ¿Sí? Es los 4/3 de pi por su radio al cubo. Entonces, ¿cuál es el volumen de una cuña esférica? ¿Ah? ¿Cuál es el volumen de una cuña esférica? Si no lo recuerdo, mejor hágalo así. El volumen de una cuña esférica es el volumen de la esfera, por la razón del ángulo diedro que le corresponde a la cuña sobre 360. ¿Se dan cuenta? La idea se sigue manteniendo, ¿no? Respecto a esto, y aquí también. ¿Sí? Por eso prefiero que lo manejen así. Ya esto nos va a servir para más adelante. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los problemas. ¿Qué tiempo nos queda? Podemos, a ver. 5:35. ¿Sí? Sí podemos. Problema número 5. ¿Sí? Parte externa, parte entera de esta secante. Entonces, ¿qué dice el teorema? Si desde un mismo punto le trazo la tangente y una secante, se demuestra que el cuadrado de la tangente es igual al producto de la parte entera de la secante, que es PB, multiplicado con la parte externa, que en este caso es PA. ¿Sí? O en todo caso, esto lo puedes escribir de esa manera, ¿no? El cuadrado de una tangente es igual al producto de una parte entera
de la secante con la parte externa de esa secante. ¿Sí? Al final ambas cosas te dicen lo mismo. ¿Ya? A ver, una sugerencia. 2. ¿Cómo ustedes van a reconocer en un determinado problema que va a utilizar el teorema? Lo primero que tienen que observar es que se tenga una tangente a una circunferencia y luego una secante asociada a esa tangente. Y además nos van a dar como dato o como incógnita la longitud de esta línea. Note que esta línea no es cualquier línea. Esta línea se llama la parte externa de la secante. ¿De acuerdo? Mira, el dibujo es este, ¿no? Una circunferencia, una tangente y una secante. Y de esa figura debe ser resaltado el valor de la parte externa. Puede ser como dato o puede ser como incógnito. Uno de los dos. Por ejemplo, usted se dé cuenta cuándo utilizar esas propiedades. Para ello le voy a dejar esas sugerencias. Mire, la primera va a ser esta. Si yo en un problema tengo dos cuerdas, en primer lugar una cuerda, y en esa cuerda se conocen dos partes de ella, entonces lo mejor que pueden hacer para aprovechar esas dos partes es aplicar el teorema de las cuerdas. ¿De acuerdo? Si yo veo que, repito, en una circunferencia que conozco las partes de una cuerda, aplico el teorema de las cuerdas, pero obvio, ¿no? Necesito dos cuerdas. Generalmente, cuando el problema es interesante, la figura va a estar dada así. Esta parte, y estas otras dos de la cuerda. ¿Qué hace usted para aplicar el teorema de las cuerdas? Prolongas esta línea y dice que el producto de ellas dos es igual al producto de ellas dos. A ver aquí. ¿Cuánto les ha salido? Miren, lo primero que debe hacer es aprovechar que estos 4 puntos son puntos de tangencia. ¿Qué dice? Si esta parte mide B, esta tangente B, esta otra tangente también mide B. Si esta tangente mide B, esta otra tangente también mide B. Entonces dice por acá, yo aquí tengo una cuerda y conozco dos partes de ella. ¿Cómo lo aprovecho? Aplicando el teorema de las cuerdas. ¿Sí? Si aplico el teorema de las cuerdas, voy a decir que el producto de ellas dos, 3K por B, es igual a esta parte que es X, por la otra que no sé cuánto es. Le doy un valor, que esto mira, X por A. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es mirando esta circunferencia. Ahora, mirando esta otra circunferencia, también va a decir, por el teorema de las cuerdas, el producto de estas dos y estábamos aquí hablando del teorema de las cuerdas, que nos dice, siempre que se trazan dos cuerdas secantes en un punto, ¿sí? Las partes determinadas en cada cuerda, en este caso, esta parte mide A, la otra B, en la otra cuerda M y la otra N, el teorema dice que los productos de esas partes siempre van a ser iguales. Ahora, se pide de manera especial que no sea el centro. ¿Por qué? Por aquí. Si eso fuera el centro, es obvio, pues, ¿no? Porque eso sería radio, radio, radio y radio, y obvio que R por R es R por R. ¿De acuerdo? De ahí que, en especial, se pide que no sea el centro. Bien, bueno, ejemplos aquí. Mire, esta parte mide 3K, esta parte mide 4K, esta parte mide 12, entonces, ¿cuánto mide la parte AB? ¿Ya? Y por acá, esto es una semicircunferencia de centro O. OPQR es un cuadrado cuyo lado mide 2. Entonces, ¿cuánto mide PT? ¿Sí? ¿Cuánto mide PT? Bien.
Como siempre les he dicho, los teoremas, las propiedades se entienden de una manera muy sencilla, muy fácil, porque en realidad esa no es la parte difícil. La parte interesante es es que 12 por A es igual al producto de estas dos. 4 veces K por B. ¿Sí? Simplificas cuarta aquí, cuarta acá, queda 3 veces A es igual a K por B. Y justamente nota por aquí que K por B es un valor que aparece aquí. Entonces, reemplazando 3 veces K por B, pero K por B, repito, es 3A. Esto nos debe dar X veces A. Esta A se cancela con esta A y el valor de X quedaría, ¿no?, igual a 9. Aquí, el valor de X. El detalle de este ejemplo es que usted se dé cuenta de que este punto es el centro y además es un vértice de este cuadrado. Eso hace que usted a esta línea le pueda dar dos nombres, ¿no? Respecto a la diagonal, respecto al cuadrado, esto es una diagonal y debe medir 2 raíz de 2. Respecto a la semicircunferencia, eso se llama radio. Y si se llama radio, esto también es un radio y debe medir 2 raíz de 2. Esto mide 2 porque es un cuadrado del lado 2. Note por aquí que esto mide 90, 2, cateto 2 raíz de 2. Aquí se puede aplicar el teorema de Pitágoras para calcular la longitud de la hipotenusa. Y eso sería 2 raíz de 3. Y es aquí donde va a entrar a tallar la sugerencia que les he dado aquí. ¿Recuerdan? Esa sugerencia dice, si yo tengo en un problema, ¿no?, dos partes de una cuerda, lo mejor que puedo hacer ahí es aplicar el teorema de las cuerdas. ¿Sí? Generalmente vamos a ver un dibujo como este, una línea, y lo que voy a hacer es completar la línea hasta que sea una cuerda. Y eso se ve por aquí, pues mira, tengo esta cuerda y tengo dos partes de ella. Acá hay una línea que llega hasta este punto que mide 2. Para aprovechar estas dos partes voy a aplicar el teorema de las cuerdas, pero necesito otra cuerda. Es por eso que voy a prolongar esta línea y nos vamos a preocupar en conseguir ese segmento. Para ello nota eso, ¿no? Por ser un cuadrado, la figura esta, el ángulo allí mide 90, como él es el centro, perpendicular a la cuerda, desde el centro de la circunferencia, sabemos que este punto debe ser el punto medio de la cuerda. Así que esta parte mide 2. Dices entonces teorema de las cuerdas. Por el teorema de las cuerdas, el producto de estos dos, x por 2 raíz de 3 es igual a 2 por 2. Se simplifica y queda que el valor de x es igual, ya racionalizando y todo eso, 2/3 de raíz de 3. Muy bien, eso es el teorema de las cuerdas. Ahora, el teorema de la tangente. Mire, respecto al teorema de la tangente, antes de dar el enunciado, antes de indicar lo que se cumple aquí, necesitamos definir dos segmentos. Nosotros ya sabemos que esta línea AB para la circunferencia se llama cuerda. Ya lo que voy a hacer aquí es darle nombre a ese segmento AP y al segmento PB. Note que respecto a la circunferencia, esta línea está en la parte exterior de la circunferencia. A esta parte le vamos a llamar la parte externa de esta secante, PA. Y la parte PB, como es la parte más grande, le vamos a llamar la parte entera.